El síndrome de Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico que define a las personas que tienden a pensar que saben mucho más de lo que realmente saben y a considerarse más inteligentes que otras personas más preparadas. Hoy día ni siquiera las vacunas tienen niveles de certidumbre. Mire, no hay ningún medicamento testeado y certificado en el mundo. Yo le voy a explicar cómo funciona la medicina, ¿no? Yo soy amante de la ciencia. Dentro de la ciencia también hay distintas corrientes, algunas más progresistas, otras más conservadoras. Yo estuve en esta plaza protestando en el 86, en el 91, en el 94, en el 83, en el 97, en el 2001, en el 2006, en el 2011, en el 2014, en el 2015 y en el 2019. La salsa me gusta mucho. Me titulé también de bachiller en historia. Que recorrimos los mejores escenarios de América Latina y el Caribe, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá. Soy chileno, origen palestino, comunista, masón. En el 2000 me titulé de magíster en urbanismo. Y logré tocar, pero balbucear más bien, ¿eh? Violín. A cargo de todo el movimiento estudiantil. Yo fui parte de un grupo folclórico, bailarín y director de un grupo folclórico. Estudié religiones comparadas. Fui candidato a FECH y fui secretario de la Juventud allá en la Universidad de Chile. Alcalde, mencionábamos cuando lo presentábamos también, quiso ser sacerdote en algún momento. En algún minuto lo pensé. Yo soy parte de la ciudadanía. Ya. Pero participaste en el movimiento Chensta, te fuiste activo. Fui deportista. Bienvenidos, mis telepensantes queridos. Hoy día vamos a ver quiénes son los borregos que han emergido en los últimos tiempos dentro de lo que es la actualidad nacional. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer y que se cuestiona mucha gente es si fueron borregos o si fuimos borregos quienes votamos por Orrego. Les doy la respuesta con una carta de mi colega a estas alturas, Julio Ditborn, que es concejal por la comuna de Las Condes. Nuevo escenario político. Señor director, el estrecho triunfo de Orrego quizás nos indica que se rebarajó el escenario político. Dos grandes grupos políticos aparecen en el horizonte. Los demócratas reformistas, desde republicanos al Partido Socialista, y los revolucionarios de dudosas credenciales democráticas. Revolución Democrática, Frente Amplio, Lista del Pueblo y Partido Comunista, defensores del modelo cubano y venezolano. No sé por qué dice de dudosas credenciales democráticas. No, pues es de claras credenciales totalitarias. Eso es lo que habría que haber dicho acá. Si estos dos grupos políticos se consolidan en las próximas elecciones, necesitamos un sistema electoral que provea de los incentivos para que siempre gane una elección el grupo mayoritario. Bueno, y aquí él plantea, y estoy muy de acuerdo con él, de que efectivamente tiene que haber segunda vuelta porque no puede ser, digamos, que en una primera vuelta salgan elegidas personas como pasó con nuestros constituyentes que no representan ni el 15% del padrón electoral, ¿no es cierto? Lo que es dramático es la abstención, ese es el problema. Bueno, pero volviendo al escenario que describe Julio Ditborn y que nosotros hemos dicho acá ya en reiteradas oportunidades, Chile hoy día está dividido entre un grupo de vocación antidemocrática, totalitaria, que cuando llega al poder solamente concentra los privilegios en sus militantes, destruyendo la vida de todos los demás y esclavizando a todos los demás, pero que por supuesto que tienen grandes discursos épicos, ¿no? Tienen toda una épica, como decía esa columna publicada en el Mercurio de que había ganado la épica de la empatía, claro, la épica detrás de la cual se esconden las buenas razones que esta gente tiene para esclavizar después a todos los ciudadanos y junto con los ciudadanos que se abstienen o que votan por los contrarios, por los que votaron por ellos también. Así es en Venezuela, así es en Cuba, así es en todo experimento socialista y también así fue en la Unidad Popular en Chile. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Fuimos borregos y nos equivocamos quienes votamos por Orrego después de su declaración desafortunada de que aquí había perdido la derecha? Bueno, además de los sectores que él planteó promueven la enemistad entre los ciudadanos. No, nosotros no fuimos borregos porque nosotros justamente votamos por Orrego porque él no promueve la división entre amigos y enemigos dentro de la sociedad. Él justamente se distingue de la señora Oliva, no solamente en que no tomaría a un influencer que es una prostituta como ejemplo para sus hijos,
además de su trayectoria, sino que también se distingue por ser una persona que entiende que la democracia no es un espacio para generar antagonismos que den frutos en una guerra civil, ¿sí? Así que nosotros lo hicimos bien. El que lo hizo mal fue él, porque a diferencia de lo que fue con Eduardo Frei, que después de haber tenido el voto de los militantes de derecha, dijo: yo ni por 1 millón de votos voy a cambiar una coma, ni una coma de mi programa, y dejó absolutamente a la derecha fuera del juego. Y ese es el motivo por el cual en parte importante la derecha sufrió la crisis del 65, porque es muy distinto hubiese sido si Frei hubiese integrado a la derecha a su programa de gobierno y a la gestión de gobierno. Bueno, acá Orrego nunca va a ser presidente de Chile. Se puso la lápida, porque ninguno de los que votamos hoy día por una opción democrática votaría por él, o muy poca gente probablemente, después del desprecio que hizo a los votantes de las 3, 4 comunas que lograron que él saliera electo. Así es que el borrego fue Orrego. No necesitaba hacer esas declaraciones. Fue un naranjazo, como bien ha tratado de ir desarrollando la idea un cierto sector cuya cara uno podría decir es Pablo Longueira. No, yo no entiendo francamente cómo podría hacerse esa analogía. A ver, en las elecciones del 64 no había 2 opciones como en esta segunda vuelta, ¿sí? En esta segunda vuelta había una opción democrática y otra totalitaria, haciendo referencia a las palabras de Julio Dittborn en su carta. En esa época había 3 opciones: Óscar Naranjo, Mario Fuenzalida y Rodolfo Ramírez, ¿sí? O sea, había una opción que era de derecha, ¿ok? Y la gente de derecha votó por su opción de derecha, lo que está muy bien y es legítimo. Acá eso no sucedió. Acá teníamos 2 opciones, una democrática y la otra antidemocrática. Y no solamente antidemocrática, sino que claramente con un tinte un poco perverso, ¿no? Bueno, ¿por qué se dice que esto podría ser como el naranjazo? Porque sería una proyección entonces de lo que podría pasar en una eventual candidatura de alguien de la democracia cristiana. Pero vamos a seguir analizando ese punto en adelante, porque justamente la democracia cristiana, ante las declaraciones de Jadwe que vamos a tomar en lo que sigue, tiene que hacer una revisión. Tiene que hacer una revisión de sus principios y de en qué medida sus militantes y dirigentes hoy encarnan los principios de un cristiano. Porque fíjense que la democracia cristiana chilena es la única en el mundo que pacta con el Partido Comunista y que tiene antecedentes históricos de presencia comunista dentro de sus filas. Es así. Y el comunista es ateo, mi querida telepensante. El comunista es materialista. El comunista odia la religión porque la considera un opio para el pueblo. Por eso es que la reemplaza con su religión. Odia la religión además porque la religión constituye una fuerza que le opone resistencia. Al comunista le gusta ser él el pastor de las ovejas, de los borregos, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que los demócratas cristianos a lo largo y ancho del globo sean anticomunistas y nunca pacten con ellos, justamente porque el comunista promueve la revolución sangrienta para llegar al poder y que la democracia cristiana chilena sea una excepción? ¿Por qué tenemos esta excepción en Chile? Porque a mí no me pueden decir, no, que Allende llegó democráticamente al poder. Eso no es verdad. Él sacó 1/3 y luego se le pidió que firmara ese famoso estatuto de garantías que ahora se está recordando. Lo firmó, pero no lo respetó. Y no lo respetó significa que lo que él fue promoviendo era una lucha armada para imponer su sistema. Porque Allende no llegó y pudo poner su sistema totalitario que fue democráticamente votado por una mayoría de chilenos. Eso no es así.
Entonces vamos con Maritain para recordarle a los demócratas cristianos cuáles son los principios a los que ellos supuestamente adhieren, porque Maritain, Jacques Maritain, es el padre de la democracia cristiana en términos teóricos, filosóficos. En su obra El hombre y el Estado, dice que la noción de bien común excede el mero existir de un individuo con otros. No se trata de un disfrute de bienestar material, no son meros derechos sociales que se otorgan a cambio de que una persona entonces, porque ya no tiene que pagar su educación, disponga de recursos para el consumo de cualquier bien, que nosotros lo vemos acá, cómo se ha manifestado en las compras masivas de todo tipo de productos de consumo, y que no son de primera necesidad. Las coordinaciones de actividades productivas y de aquellas que dicen relación con el Estado ni el bienestar material son consideradas por Maritain el bien común, los fundamentos del bien común. Se trata, en este caso, el bienestar material, las coordinaciones de actividades productivas y de las que están en relación con el Estado, de una esfera en que la existencia humana se desarrolla y efectivamente constituye una relación con otros, pero cobra un sentido, cuando se trata del bien común, cobra un sentido en que los individuos dejan de ser entidades meramente biológicas, sujetos únicamente reactivos ante los deseos e intereses individuales. El bien común para Maritain es a todos en el cuerpo político y solo puede traspasar la esfera del mero existir individual a la vida si se considera una experiencia histórica común. Lo cito, la integración sociológica de la conciencia cívica total, las virtudes políticas. El comunista no conoce la palabra virtud. El sentido del derecho. El comunista no conoce el sentido del derecho más que verlo como parte de la superestructura que actúa en favor de una burguesía oprimiendo a los explotados. Entonces, dice la libertad de todas las actividades. El comunista no entiende lo que es la libertad. El comunista entiende tanto de libertad como yo entiendo de astronomía. Y quizás estoy siendo muy generosa con ellos o egoísta conmigo. Se trata del esplendor espiritual. El comunista es materialista, no entiende lo que es el espíritu, no lo experimenta. El comunista es un soldado, un individuo que tiene una mera existencia biológica, en pos del avance del abrazo con el poder total, la dominación total. No hay nada de esto en un comunista, al menos desde la perspectiva ideológica. La sabiduría hereditaria que opera inconscientemente. El comunista quiere deconstruirlo todo. No hay nada que deba heredarse, ni capital ni cultura. La rectitud moral. El comunista no conoce rectitud moral. Siempre está con la doble moral. Por un lado dice una cosa y por otro lado hace otra. Si no, vaya a ver cómo le va a Jadwe con sus temas de corrupción. ¿Sí? La amistad. El comunista no conoce la amistad. Eso está probado históricamente. El comunista solo responde a la ley de la historia. No hay nada que importe si se trata de alcanzar la utopía. La felicidad. El comunista no conoce la felicidad porque el comunista se da 100% a la causa de la consecución del poder total. Y una vez que lo tiene, se autodestruye. La virtud, el heroísmo en las vidas individuales de los miembros integrantes del cuerpo político. ¿Qué heroísmo puede haber en gente que destruye la vida de los demás? Y ahí uno se pregunta, ¿y qué relación puede existir entre el acervo doctrinario de Maritain, padre de la democracia cristiana, y el comunismo, que transforma al ser humano en un mero haz de reacciones, que lo deja en la mera condición de una entidad biológica y lo despoja de toda singularidad, de todo aspecto de sí mismo que nos pueda hacer referencia a un individuo único, cuya identidad y dignidad está basada en ese
carácter de ser único e irreemplazable. Bueno, si queremos hablar de la historia política de Chile reciente, tenemos que resolver este enigma. O sea, ¿cómo es posible que la DC pacte con el Partido Comunista y que dentro de sus filas hayan comunistas? Y les digo una cosa, yo prefiero un comunista del Partido Comunista que a un comunista de la democracia cristiana. Así que no fuimos borregos en esta, pero la señora Yasna Proboste por lo menos no va a contar con mi voto. ¿Sí? O sea, para mí un comunista nunca encarna la opción de la paz y la institucionalidad. Nunca. ¿Y qué sucede en términos de Max Weber? La democracia cristiana no es que pacte con el diablo cuando tiene sus conversaciones con los comunistas y va y apoya la elección de Allende y cuando le abre las puertas a gente que claramente es anticristiana y que siembra el odio. Lo que la democracia cristiana no es pactar con el diablo, lo que cada uno de sus miembros hace, no, es venderle el alma al diablo, que es distinto. Entonces, cuando ya los demócratas cristianos lo vimos, ¿no es cierto? Y Escalona lo dijo muy bien, y en ese sentido Escalona, o sea, un saludo a Camilo, porque realmente su audio fue notable. Ojalá uno oyera de gente que hoy habita la democracia cristiana algo similar. No de esos 96 firmantes que son los no borregos, así como si queremos así establecer claramente quiénes no son borregos en Chile. 96 firmantes que llamaron a proteger la Constitución, ¿no es cierto? De estos constituyentes que están, de los 34 constituyentes que quieren violar los acuerdos institucionales establecidos para dar un cauce democrático a la crisis de Chile, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo decía Camilo Escalona, cuando uno queda bajo la égida de los comunistas, que uno pierde su libertad. Ahí sí que uno se transforma en un borrego. ¿Y por qué a los demócratas cristianos les pasa que son capaces de cambiar al cura por un comunista? En que el comunista se transforma en su líder. ¿Qué le pasa al demócrata cristiano? Que reniega de una historia reciente, 30 años, con muchos problemas. Sobre todo, mis queridos demócratas cristianos, con lo que se denunció tantas veces, como el nefasto vínculo entre ciertos sectores del poder económico y el poder político. Porque ahí es donde tienen tejado de vidrio. Pero además, el demócrata cristiano, a diferencia del comunista, tiene algo que se llama culpa. Dentro de la civilización occidental, la única gente que no experimenta culpa son los comunistas. Ahí es donde radica su fortaleza. Y saben muy bien cómo manipular la culpa de los demás a su favor. Entonces, digámoslo así, el comunista que tiene una religión que reemplaza al cristianismo es como el reverso del demócrata cristiano, donde el demócrata cristiano nos habla de comunidad, es decir, nosotros podemos ser una comunidad de telepensantes donde cada uno resguarda su espíritu, en palabras de Maritain, su libertad, su singularidad y contribuye a una vida común. El marxista nos habla de colectivo. El colectivo implica que el individuo ha sido colectivizado, es decir, que no queda nada propio de él. ¿O ustedes creen que es, les propongo hacer un ejercicio? Esto a mí me pasaba cuando estaba en la universidad estudiando periodismo y nos enviaban a hacer entrevistas. Y después de haber entrevistado a algunos marxistas dije, no tiene ningún sentido seguir entrevistando más. Con haber entrevistado a uno ya entrevistó a todos los marxistas que pueblan la tierra. ¿Ustedes me van a decir una caricatura? No, esencialmente no es una caricatura, me encantaría que lo fuera. Pero en las bases son exactamente lo mismo, no tienen en las bases, en los márgenes, en todo, en su doble moral, esa doble moral que les permite avanzar por un lado desde la culpa, sobre todo los sectores demócrata cristianos, porque evidentemente que la gran mayoría de ellos fue muchas veces a golpearse el pecho y a decir por mi culpa, y eso va generando una realidad psíquica
que el comunista sabe usar a su favor. Sin realidad psíquica es muy difícil que a uno lo manipulen y también es muy difícil que uno logre sus metas. Por ejemplo, nunca estuvo en mi mente que yo quisiera ser astronauta. Por lo tanto, nunca existió ni 0,001% de probabilidad de que yo llegara a hacerlo. Quizás si lo hubiera anhelado, hubiera habido un 0,01% de probabilidades. Pero sin el anhelo, sin la realidad psíquica, no es posible que sucedan las cosas. El comunista no tiene culpa, no tiene esa realidad psíquica. Y el demócrata cristiano sí, porque ha sido formado en la cultura de la culpa. Y en términos, entonces, de lo que sigue siendo el reverso del comunista y el demócrata cristiano, lo que hace el comunista es reemplazar a Jesús por la ley de la historia y al milagro del bien común que resulta de la interacción de individuos en términos de Maritain, lo reemplaza por la redención que se logra vertiendo la sangre de la burguesía. Porque ahí es donde ellos se redimen, matando gente. Matando gente. Bueno, ¿y qué es lo que le pasa entonces al demócrata cristiano y a la centroizquierda? Que además tienen un instinto de rebaño muy exacerbado. De alguna forma perdieron el norte de que el ejemplo de Jesús es el martirio, es el trabajo por el otro, es realmente un levantarse todos los días en la mañana y estar incómodo haciendo el bien, incomodarse. No, en términos de Nietzsche, lo que ellos querrían aspirar con todas sus fuerzas es a la universal y verde felicidad prado del rebaño, llena de seguridad, libre de peligro, repleta de bienestar y de felicidad de vida para todo el mundo. Vamos a ser más pobres pero más felices. Bueno, entonces lo que sucede es que tenemos que empezar a hablarle a los autoflagelantes y a quienes son manipulados desde la culpa en la cara. El que siente culpa por simplemente en estos términos, ¿no? Voy a volver con Nietzsche. La culpa en el individuo, ¿cómo funciona? Dice, en todas partes el pasado rumiado de nuevo. ¿No es cierto? Pequé, fui pecador, hice esto mal. La acción tergiversada por los malos ojos. ¿Y viste que lo hiciste mal? ¿Viste que nada dejaste en un legado? Lo que hicieron con los autoflagelantes. En todas partes el querer malentender el sufrimiento, convertido en contenido de vida. Sufrir y luego, entonces, si ya el sufrir es un sufrir psicológico a través de la culpa, es un placer, ¿qué mejor que aliarse con los comunistas que saben manipularlo, pues, ¿no es cierto? Las disciplinas, el silicio, el cuerpo dejado morir de hambre, la constricción, en todas partes el pecador, que se impone a sí mismo el suplicio de la rueda cruel de una conciencia inquieta, enfermizamente libidinosa. Eso es genealogía de la moral. Pero el tema con la culpa es que, y acá voy a citar la Gaia Ciencia del mismo Nietzsche, a pesar de que los más sagaces jueces de las brujas y hasta las propias brujas estaban convencidas de su culpabilidad por brujería, no había tal culpa. Pasa así con toda culpa. Aforismo 250 de la Gaia Ciencia. Podemos estar todos convencidos de que todo estuvo malo en los gobiernos de la Concertación. Eso no significa que eso sea verdad. Entonces, veamos pues si Orrego y sus correligionarios quieren ser borregos y quieren seguir conversando con el Partido Comunista y con la gente de extrema izquierda y dándole a la derecha con la puerta en las narices. No estoy hablando de la gente de derecha. No estoy hablando ni siquiera de las cúpulas de los partidos de derecha, que ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, debieran renunciar. Renuncien por el bien del país. La gente está cansada de ver las mismas caras. Ya no representan ni siquiera al elector de derecha. Ustedes son parte del problema, así como también las cúpulas de los otros partidos políticos, el señor Elizalde, compañía, etc. Renuncie, Girardi, váyase para la casa. No los queremos ver más. Ese es el tema. Por eso es que la gente no está yendo a votar. Váyase usted para la casa, absténgase de seguir participando y entonces permita que vuelva a haber entusiasmo en la gente en participar de su democracia.
Y a los señores borregos de la democracia cristiana, les voy a decir en términos de Arendt, lo que ellos hacen cuando apoyan al comunismo y cuando les cierran la puerta a la centro derecha y a la derecha. Porque además les voy a decir a estos borregos que no entienden nada, que el partido dentro de la derecha más cercano al cristianismo, que mejor encarna al cristianismo, es republicano. ¿Ven? Y si uno tiene un espíritu cristiano de ver al otro un hermano, un igual creado por Dios, no debiésemos de tener tantos problemas con quien tiene la misma visión, si lo que imperara fueran los principios cristianos del Partido Demócrata que habitan. Vamos con Arendt. Dice, los que aspiran a la dominación total, o sea, Frente Amplio, los señores del pueblo, la lista del pueblo, Partido Comunista, etc., y parte de la democracia cristiana, deben liquidar toda espontaneidad, tal como la simple existencia de la individual siempre engendrará, y perseguir esta espontaneidad hasta en sus formas más particulares sin importarles cuán apolíticas e inocuas puedan parecer. El perro de Pavlov, espécimen humano reducido a sus reacciones más elementales, el haz de reacciones que puede ser siempre liquidado. Una persona que es un haz de reacciones que simplemente se le manda, hace algo y no es nada en particular, no es nadie, es un ente biológico, justamente en contra de lo que se va a Maritain, de reducir a la persona a un mero miembro de la especie, intercambiable por otro sin ningún problema. Ahí es donde no hay dignidad. Esta gente se llena la boca con la dignidad. Y la dignidad solamente la tiene aquel que es único e irrepetible, irreemplazable, que si usted lo liquida, no puede reemplazarlo por otro ser humano. Y lo que hace el totalitarismo es esto, es reducirnos a un haz de reacciones. Este siempre puede ser liquidado y sustituido por otro haz de reacciones, que se comporten exactamente de la misma manera. Es el ciudadano modelo, este haz de reacciones, de un Estado totalitario. Señores borregos de la democracia cristiana, esto es lo que ustedes están apoyando. Cuando le dan con la puerta en la cara a la derecha y a la centro derecha y prefieren pactar, vender su alma al diablo. Esto es lo que ustedes están apoyando. El ciudadano en un Estado totalitario. Y semejante ciudadano solo puede ser producido imperfectamente fuera de los campos. O sea, tiene que haber campo de concentración. Y además, por último, les quiero decir a los borregos que entiendan lo que tuiteó Mauricio Pesutic. Dijo lo siguiente: ojo piojo, salvo que golpeen puertas de cuarteles, saben hacerlo, y descerebrados de uniforme les hagan caso, la derecha no es el peligro. El peligro es lo amarillo y la Proboste es doctorada en amarillo. Así que incluso, siendo que yo no creo que la Proboste sea doctorada en amarillo, ni creo que sea ningún mal menor, la Proboste no es Eduardo Frei Montalva, esa cuestión está clarísima. Pero incluso si alguien tiene un punto de diferencia aquí conmigo, está claro que la gente de ultraizquierda hoy día va por la derecha, mañana va a ir por ti, borrego. Bueno, quiero plantear además una cosa, todo este tema de que sacamos cálculos según los candidatos, entonces la derecha tendría un 31%, la centroizquierda, si sumamos los candidatos, un ejercicio que me llegó de otra persona que lo hizo por WhatsApp, la centroizquierda tendría un 19%, la izquierda un 23%, por lo tanto la derecha seguiría siendo una muy buena opción política y todo a pesar de los desastrosos resultados en las gobernaciones. Ojo, tomemos todo lo que dicen las encuestas con un poco más de desconfianza después de que han fallado en todo. No, ninguna encuesta predijo el resultado que iba a tener la constituyente de los independientes. La segunda vuelta con Piñera tampoco. ¿Cuáles son los universos muestrales de la academia? Son 700 personas. 700 personas y a partir de eso dicen que Jadwe tiene tanto o que Lavín tiene tanto. Yo la verdad es que pongo en duda que eso sea representativo. O que podrá tener algún tipo de representatividad, pero no el que nosotros creemos. Eso es. De nuevo, ¿dónde están los people meter? De nuevo, pongamos en cuestión este tipo de herramientas porque no están funcionando y deberíamos de pasarles la cuenta, ¿no? Además, sabemos perfectamente que los candidatos, aquí va a salir elegido el que más vaya a los matinales. Eso está clarísimo. Y ahí es donde yo quiero llamar a reflexión.
a quienes estando en las cabezas de los medios de prensa y que le den la vuelta, pues no sé cuántos de ellos tienen una segunda nacionalidad, se pueden ir a vivir a otro país, que den una vuelta o que vayan y conversen con sus amigos en Cuba, en Venezuela, etc. Bueno, Jadwe, se las mandó Jadwe, ¿eh? Así que vamos a brevemente analizar los dichos de Jadwe. Este sí que es un borrego del comunismo, doble moral, con los que prefiere dialogar la democracia cristiana. A ver, dijo que el ejército había participado en más masacres contra el pueblo que guerras para defender la soberanía. ¿Es así? Bueno, esto es ignorancia y manipulación. El Partido Comunista tiene vocación internacionalista. La nación no existe para ellos. Así es que, por eso es que ellos destruyen la vida común en todos los países donde se imponen. No hay ninguna cosa como una patria para un comunista. Proletarios del pueblo unidos. Su patria es una clase y no es la clase proletaria, porque a esa clase también la destruyen. Es la clase que llega al poder por vía violenta, no democrática. Después dice, creo que todo Chile está esperando que el ejército y la DC se comprometan a nunca más poner a disposición de un gobierno extranjero a Chile para poder derrocar a su propio gobierno. Porque esto es alta traición. Oye, la alta traición la han hecho ellos. A ver, ¿todo Chile está esperando? ¿Quién es todo Chile que está esperando que se diga eso? ¿Él se siente representante de todo Chile? Vaya narcisismo, vaya soberbia, ¿no? Hipócrita hasta la médula, además, porque Allende y la UP fueron el gobierno de Cuba y de la Unión Soviética. Pinochet no se fue, no gobernó para los norteamericanos y tampoco mandó barcos con cobre, ni con porotos, ni con insumos agrícolas, ni con nada a esos países. Ni dejó que Estados Unidos llegara a las costas de Chile a arrasar con todos los recursos pesqueros, como lo hizo Allende con la Unión Soviética. Son muy caras de palo, ¿no? Después habló de que que el ejército habría colaborado en derrocar a su propio gobierno. Pero por favor, señor Jadwe, pero qué hipocresía más grande si Allende cuando salió electo dijo que él no era el presidente de todos los chilenos. Y por supuesto que en la medida en que firma un estatuto de garantías constitucionales que luego quiebra, estando vigente la doctrina Schneider, que es la defensa de la Constitución por parte de las Fuerzas Armadas, entonces dejó de ser un gobierno democráticamente elegido, porque su elección dependía del respeto de esos estatutos. La Constitución, entonces, ¿no es cierto?, no sirve para respaldar y resguardar al gobierno de turno y sus políticas violadoras de derechos humanos, gestadas por criminales de lesa humanidad. La Constitución sirve, señor Jadwe, justamente para lo opuesto, para defender al individuo y sus derechos individuales del abuso de poder del Estado. ¿Y qué es lo que hace el comunista? Captura al Estado para destruir esos derechos. Entonces, ¿qué quiere? No, usted no puede citar una Constitución como el garante de un gobierno comunista, porque para un gobierno comunista no existen las leyes. Existe el mandato del líder de turno, que puede cambiar todos los días, y los ciudadanos tienen que adaptarse. No existe una ley, no existe una Constitución. Lo que en la práctica, lo único que existe en la práctica es el deseo del líder de turno. Lea, señor Jadwe, lea. Ponerse a disposición de un gobierno, dice, me parece inaceptable. Aceptar dinero e infraestructura de un gobierno extranjero para matar a 2 generales. Puso a Prats y a Schneider en la misma hoja. Bueno, me imagino que será hijo del general Schneider. Martes 15 de junio publica una carta. Sí, es hijo, sí, del general René Schneider. Dice, como hijo del general, esto en el Mercurio, perdón. Como hijo del general René Schneider, en relación con lo señalado por el candidato Daniel Jadwe en su programa semanal de Facebook, no puedo dejar de rechazar el aprovechamiento político que hace con la figura de mi padre al expresar que el ejército habría estado involucrado en su muerte. Una vez más, vemos al general Schneider siendo objeto de un uso político ideológico, como haciendo creer que el ejército de hoy fuera diferente al de ayer, provocando una división.
Esto es un daño que se está haciendo a las instituciones armadas, alejándolas de la sociedad y, lo que es más grave, provocando una desconfianza hacia ellas. Debo aclarar, me salto una parte, debo aclarar que los involucrados en el atentado a mi padre en el año 1970, en su mayoría civiles de extrema derecha y algunos militares, actuaron en forma personal y sin un mandato institucional. Bien. Después acusa al ejército de aceptar dinero e infraestructura de un gobierno extranjero. A ver, eso es lo que se está haciendo permanentemente por todas las ONGs en Chile que están operando en favor de la revolución del socialismo del siglo XXI. Y una de ellas es el Instituto de Pensamiento para la Democracia Eloy Alfaro, que se reduce en sus siglas a IDEAL. IDEAL hoy día invitó a Carol Cariola, a Jorge Sharp y a otras personas a formar parte en Chile de esta organización. Y este organismo es promovido por Correa, ¿no es cierto?, de Ecuador. Y entonces lo que nosotros vemos es que se sigue avanzando en la captura de Chile por parte del socialismo del siglo XXI, cuya sede se encuentra en Venezuela. Y esto entonces, Chilezuela no es una quimera de la derecha. Acá está, vaya e investigue. IDEAL se llama la fundación, Cariola, Sharp, toda esta gente metida adentro recibiendo plata, es decir, siendo financiados con fines ideológicos claros, que no tienen que ver con las elecciones, con la decisión mayoritaria de gente que hoy día no va a votar. Cuentan con la abstención de ellos. Y la derecha los está ayudando. Váyanse para su casa. Dejen que gente nueva llegue a las cúpulas de poder de los partidos. Y antes de eso, diseñen una institucionalidad para que nunca más los partidos puedan ser capturados por un par de caudillos. Bueno, de ahí Jadwe dice: me voy a comprometer con el ejército a algo que es súper relevante, nunca más hacer lo que ha hecho la derecha, de pedirle al ejército que cuando no hemos sido capaces de resolver los problemas políticos dentro del sistema, les decimos que salgan a masacrar a nuestro pueblo porque eso es inaceptable. No, definitivamente acá hay que responderle con Genaro Arriagada, que el mismo martes 15 habla lo siguiente, también en el Mercurio. En un quiebre tan dramático como fue el golpe de 1973, solo un sectario puede creer que su organización o grupo estuvo libre de culpa. ¿Qué les dije? Si esta gente no sabe lo que es la culpa. Hubo una responsabilidad de la DC y una muy grande de los partidos que componían la UP. Una de las culpas del Partido Comunista en la caída del gobierno fue justamente no haber cumplido el Estatuto de Garantías, etc. Les recomiendo ese artículo de Genaro Arriagada. O sea, no fue que se le pidiera de parte de un sector político a las Fuerzas Armadas que se interviniera. Le recuerdo al señor Jadwe que quien metió a los militares a posiciones de poder político en ministerios, etc., fue Allende. Salvador Allende fue el que politizó las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Así que usted no puede comprometerse desde su sector con nada. Antes de eso las Fuerzas Armadas no tenían un tinte político. Bueno, y como si este fuera un canto de todos los borregos en común, tenemos al señor Atria, por supuesto, lo cito, diciendo: yo creo que la nueva Constitución debe, por un lado, asegurar y para eso crear un nuevo poder civil capaz de someter a las Fuerzas Armadas. Un poder civil para someter a las Fuerzas Armadas y a Carabineros a su control. Y eso quiere decir que tienen condiciones para discutir y decidir los escalafones, los planes de estudio, que esas decisiones son del poder civil y no militar. Hay que desconstitucionalizar las Fuerzas Armadas. Todavía estoy esperando que la gente de la derecha que estuvo por el apruebo haga su mea culpa. Todo esto está en consonancia con el señor Gutiérrez, ¿no es cierto?, que en octubre de 2020 habló de que la Armada era una organización terrorista, que había matado a muchos chilenos. Así van tensionando nuestra sociedad. Y finalmente decirles que hoy día lo que necesitamos es una derecha que ya no decida en pos del canto de los borregos de ninguna entidad que esté proponiendo medidas desmedidas para enfrentar la crisis que tenemos. No puedo usar los términos adecuados porque si no me van a censurar.
Pero entienda la gente de derecha. Tomen ejemplos de países donde las cosas se hayan hecho en términos razonables y sensatos. La soledad genera un 40% de probabilidad más de muerte prematura. Hay gente sin hacerse diálisis. No nos están dando la información que necesitamos para poder evaluar si es que las cosas se están haciendo bien o mal. No va a haber ninguna derecha, eso yo se los aseguro, mis queridos telepensantes, si es que termina la derecha pagando el costo, que ya lo pagó en las últimas elecciones, para las presidenciales, de las medidas que se han tomado en el último tiempo de cierres totales, parciales, etc. Y hay algo que parece que los gobernantes de este momento no saben. Cuando usted es un mediocre, burócrata, que llega a su puesto no por mérito, sino que por pituto, le entrega poder, tiene al peor de los tiranos actuando bajo sus órdenes. Y si usted va y habla con cada una de las personas pymes que han sufrido de la tiranía de estos burócratas, se va a dar cuenta por qué la gente no quiere ir a votar por la derecha. Gracias a mis Patreon, les tengo una sorpresa para luego, que sé que la van a disfrutar. Que tengan una muy buena semana. Retomamos la historia de los 1000 días de la Unidad Popular esta semana, así que los dejo invitados a verla el día viernes, que vamos a subir un nuevo capítulo del desmantelamiento institucional y la siembra del odio en Chile, lo mismo que estamos viendo quiere hacer gente, borregos, como Atria, Jadwe, Gutiérrez, los constituyentes que quieren desmantelar nuestra institucionalidad. Y veremos que si en la democracia cristiana se deciden hacer los borregos también, o hay un cambio, maduran y son capaces de verdad de cambiar la historia por venir y ser como los demócratas cristianos que habitan en el resto de las sociedades occidentales. Que tengan una muy buena semana.